consciente que está establecido para el humano que muera una sola vez. La pregunta es, ¿sabes qué día vas a morir? Yo creo que nadie sabe. Pero en sí el problema no es ese, el problema no es que un día vayamos a morir. El problema es que después de la muerte vamos a ir delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Todos nosotros tenemos pecado, hemos pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Algunos podrán decir, bueno, ya sé, voy a morir y después de la muerte no pasará nada. A lo mejor será por mi pecado o por no sé por qué. Pero realmente no solamente dice que van a morir, van a la tumba y se acabó. No, la palabra de Dios dice que después de la muerte iremos a un juicio. Y todo aquel que esté delante de Dios, pero muera sin Cristo, justamente tendrá que ir a la cárcel de Dios, que es el infierno. Y es eterno, el castigo eterno. No sé si probablemente algunos estén confiados en este momento en que mañana pues van a estar vivos y van a ir a trabajar o van a ir a dar la vuelta al parque o no sé. Pero la verdad, ¿quién nos asegura que mañana tu corazón va a estar latiendo? ¿Quién te lo asegura? La verdad, nadie nos lo asegura. Es más, hoy mismo podrás morir. Y algunos podrán decir, bueno, a mí no me gusta que me hablen de que voy a morir. No me quiero morir. A lo mejor nadie quiere morirse, ¿no? Creo que nadie quiere morirse. Pero el problema no es ese. El problema es que después de la muerte iremos delante de ese Dios que es triplemente santo. Y que no es solo amor, como muchas veces nos lo han dicho. Que Él ama a toda la gente. Ese Dios es un Dios de ira también. Es un Dios justo. Es un Dios de amor. Pero según la Biblia dice que ese Dios quiere matar al pecador y enviarlo al infierno por la eternidad. ¿Por qué eso no ha pasado? Porque uno recibió la ira que tú y yo merecemos recibir. Ese uno es Cristo. Ese uno recibió y sintió el infierno literalmente en la cruz del Calvario, el infierno que tú y yo merecemos recibir por la eternidad. Morir e ir a ese lugar para siempre. Cristo recibió el infierno tuyo y mío en la cruz del Calvario. Él recibió la ira de Dios que tú y yo merecemos recibir, para que el que cree en Él tenga vida eterna. La palabra de Dios dice, pasando a la buena noticia, porque la primera era la mala noticia. Somos pecadores, merecemos el infierno. La buena es que Cristo murió por pecadores. Y la palabra de Dios dice que Él dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen. Nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, inmaculada. Nunca cometió pecado, pero aún así fue tratado como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él toma el pecado nuestro como suyo. Él lo paga, Él recibe nuestro castigo. Por eso es que Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente no va al cielo solamente porque diga creo en Dios. Dios no salva a la gente simplemente porque sea Dios. Él salva a la gente porque hubo un pago. Y ese pago es su propio Hijo. Ni una persona va a ir al cielo solo por traer un rosario en el cuello, o traer tatuada una virgen, o ir a misa todos los días. La Biblia dice que todo aquel que va a la vida eterna es solamente por una obra, y esa obra es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie entrará al cielo si no es a través de Cristo. Tienes que creer en Cristo, y lo dice la Biblia, y Dios te manda que te arrepientas si crees en Cristo. Entonces, la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie se levante el cuello y diga, pues yo sé mucho de teología. De hecho, yo soy no sé, líder de alabanza, o mi papá es un pastor, o yo tengo un tío que es sacerdote, o yo conozco mucho de la Biblia. Eso no va a salvar a nadie. De hecho, aún aquel que dice no creo en Dios, aún ese irá delante de ese Dios en el que no cree. O sea que nada nos va a librar de no ir delante de Dios. Nada nos va a librar. El único que nos puede librar de la ira de Dios es Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad es Dios. Y la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo. Él se humilló a sí mismo y vino a la tierra a dar su vida por expiación en lugar de pecadores, sacrificándose a sí mismo
derramando su sangre en lugar de pecadores, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Yo no sé qué se te viene a la mente, pero imagínate nada más. Imagínate que estás a unos pasos de llegar a la silla eléctrica, ¿no? O tienen que inyectarte, ponerte la inyección letal, porque tienes que morir, porque eres un pecador terrible, igual que yo. Y llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Pues yo muero por ti, yo muero por ti. No nada más llega así. No diste dinero, no pagaste, no hiciste nada para que Él lo hiciera. Simplemente Él llega y te dice, pues yo muero por ti. Yo doy mi vida por ti. Yo creo que con ese acto estuvieras súper agradecido. Imagínate nada más, Cristo, el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, Dios, viene a este mundo, se humilla a sí mismo y dice, yo doy tu vida por ti. Tú mereces el infierno, no mereces salvación. De hecho, en este momento, tú y yo no merecemos ni siquiera estar respirando. No mereces tener trabajo, tener hijos, tener nada de lo que tienes, pero aún así Dios te lo da. ¿Por qué? Por gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Gracia es recibir algo que no merezco. Por gracia estás recibiendo el aire, tu familia, tu trabajo, puedes caminar, tienes tus dos ojos, tus pulmones están funcionando bien, tu corazón late probablemente sin dolor. A lo mejor hay personas que tienen enfermedades, pero sigues vivo. Y Dios te está dando la oportunidad a un enfermo, si hay alguien aquí enfermo, de arrepentirte, porque la palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la perdición del pecador, sino Él quiere que vayan al arrepentimiento para que vayan a la vida eterna a través del Cordero de Dios, a través de Cristo. Hoy es el día de tu salvación. El reino de los cielos se ha acercado. Eso lo decía Juan el Bautista. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque es Dios hablándote a través de este pecador. No porque yo diga, bueno, pues yo soy digno, no, de ser utilizado por Dios. Realmente no lo merezco, pero Él utiliza a quien Él quiera para hablarle a otros pecadores, para advertirle a otros pecadores de que van corriendo al infierno. En este momento, si tú mueres, si no estás en Cristo, vas al infierno directamente. A lo mejor algunos dirán, ¿y a poco tú eres más bueno que yo? Yo soy pecador. Pero al igual que tú, lo que tienes que hacer es poner tu confianza en Cristo, y no por tus obras irás al cielo, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él pagó por cada uno de tus pecados. Y cuando llegues al juicio y digas, tú eres pecador, tú mereces ir al infierno, tú no mereces ir al cielo, Cristo aparecerá y dirá, sí, Padre, Él es pecador. Y Él sabe que merece el infierno, pero pues yo pagué por sus pecados. Él no merece nada, Él lo sabe, lo sabemos, pero yo pagué por sus pecados. Y Cristo podrá mostrar sus heridas, no solo en su cuerpo, sino en las manos. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Dios manda a cada uno de los que han creído a que se arrepientan, a que confiesen sus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo. Y Él es fiel. Él es fiel a Él mismo y a sus palabras. Él no se retracta. La palabra de Dios muestra, y de hecho uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Si Él ha dicho que el que cree en Cristo tendrá vida eterna, es porque eso pasará. Eso pasará. Él no se echa para atrás. Si tú crees en Cristo hoy, tú tendrás vida eterna solamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No a través de una religión, no a través de nuestras buenas obras, no a través de porque mis padres eran creyentes. De hecho, la salvación no se hereda. La salvación es individual. Y tú individualmente tienes que ir en arrepentimiento a los pies de Cristo, y Dios oye tu oración. Pero Cristo ya murió en la cruz del Calvario para que el que cree en Él tenga vida eterna. Hoy es el día de tu salvación. Dios te está llamando hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. No lo esperes. Dios te bendiga. Mano Luis, ¿aquí qué es? ¿Acatlán? ¿Acatlán de Juárez o qué? Sí. Gracias. Dios le bendiga y muchas gracias. Gracias. Aquí es el pueblito, Acatlán de Juárez. Más retirado de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Más retirado. Mucho sur. Sí.
Sí, a lugares más retirados. Yo quiero vivir para conocerte y quiero conocerte para anunciarte. Yo quiero anunciarte hasta mi muerte, morir y que se olviden de mi nombre.